Casi siempre se habla de cuáles son las potencias, o los países con mejor economía, o los países con mayor riqueza. Sin embargo, pocas veces nos remitimos a conocer cuáles son los países contrarios a estos. Los países más pobres del mundo tienen características similares, economías extremadamente frágiles y subdesarrolladas que han pasado recientemente por guerras civiles o están sufriendo conflictos étnicos o religiosos. La pobreza, como dijo el matemático Eli Kamarov, es como un castigo por un crimen que no has cometido. En esta ocasión hablaremos acerca de los países más pobres del mundo y como ya sabemos, para componer este ranking debemos tener en cuenta cuál es el PIB de cada territorio, el que establece la riqueza de cada país. Esto es Top Plus. Los países más pobres del mundo. Posición número 10. República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo es uno de los países más ricos en recursos naturales. El Congo cuenta con el 70% del coltán del mundo, una tercera del cobalto mundial, más del 30% de las reservas de diamantes y una décima parte del cobre. Y a pesar de ello es uno de los países más pobres del mundo. Esto se debe a una larga historia de colonización que estuvo aparejada de una desmembración del país en grupos enfrentados entre sí. La violencia ha sido ampliamente protagonista y los minerales en conflicto son a día de hoy predominantes, con una población explotada por las mafias dedicada a la extracción. Además, los minerales que no están en conflicto son expoliados por grupos multinacionales a merced de acuerdos con el gobierno. Posición número 9. Yemen. Yemen, el país más pobre de Oriente Próximo, lleva más de 6 años inmerso en un conflicto que ha provocado lo que las Naciones Unidas han descrito como una de las mayores crisis humanitarias del mundo. Desde marzo de 2015, combates mortales por tierra y aire han acabado con la vida de más de 12.000 civiles y han forzado a más de 4 millones de personas a huir de sus hogares. La crisis ha quebrado la economía. Casi la mitad de la población del país no tiene acceso a suficientes alimentos. Millones de personas han perdido sus trabajos y sus bienes, y se han visto obligadas a contraer deudas y desempeñar trabajos precarios para sobrevivir, mientras los precios de los alimentos no dejan de aumentar. Yemen ha sido testigo del colapso de su sistema de salud debido al conflicto existente. Cerca de 2 millones de niños yemeníes padecen malnutrición aguda, y se estima que otros 462.000 sufren malnutrición aguda grave, unas cifras que superan en casi 3 veces a las del 2014. Posición número 8. República Centroafricana. La República Centroafricana cuenta con un recurso natural muy preciado, los diamantes. Entre el 40 y el 50% de las exportaciones de este país se calcula que proceden de este mineral precioso y codiciado. Pero esa riqueza natural no revierte en su población. Se calcula que aproximadamente la mitad de las exportaciones de diamantes ocurren en la clandestinidad. Así, la mayor parte de la población se dedica a la agricultura. En 2012 se desató el conflicto armado más reciente de la República Centroafricana. Se trata del enfrentamiento entre las fuerzas gubernamentales y el grupo armado Seleka. Este enfrentamiento ha afectado a una cuarta parte de la población del país. Aunque en el año 2015 se firmó un acuerdo de paz entre las distintas partes del conflicto, los combates continúan cobrando vidas. Miles de inocentes se refugian en los países vecinos o en otras áreas como Bangui, la capital del país. Posición número 7. Sierra Leona. Sierra Leona es uno de los países más pobres del mundo, con inmensa desigualdad en la distribución de renta. A pesar de sus riquezas minerales, como los diamantes, hierro, platina, rutilo y bauxita, la infraestructura física y social no es bien desarrollada, y disturbios sociales continúan a impedir el desarrollo. Sus riquezas minerales le han convertido en un territorio muy deseado por grandes compañías mineras multinacionales. A pesar de esta riqueza, su nivel de desarrollo es muy pobre, y apenas se alcanzaba una renta per cápita. El alza de los precios de productos tan esenciales como el arroz,
El aceite para cocinar y los combustibles se siente más duro cuando se subsiste con menos de $1 diario, como lo hacen el 43% de los habitantes de Sierra Leona, según el Banco Mundial. Posición número 6. Malaui. Malaui, un país diminuto sin salida al mar y apenas recursos minerales o productos básicos, pero que presume de que su población es su riqueza. Malaui es uno de los países más pobres del mundo. Solo tiene 4 hospitales de referencia para atender a una población de alrededor de 18 millones de habitantes. Su sistema sanitario a duras penas da abasto en condiciones normales. La pobreza afecta a la mayoría de los malauíes y esto tiene graves repercusiones. El acceso a alimentos saludables, recursos financieros y servicios de salud y educación es especialmente complicado para esta población aislada y sin litoral. La pobreza y las desigualdades en Malaui siguen siendo obstinadamente altas, ya que el Banco Mundial considera que más de la mitad de la población malaui sufre de pobreza. Posición número 5. Madagascar. Cerca del 69% de la población de Madagascar vive por debajo del umbral de la pobreza del país, situado en $1 al día. El sector agrario constituye el 29% del PIB malgache, mientras que la manufactura constituye el 15%. Otras fuentes de crecimiento del país son el turismo o la industria extractiva. El 50% de la población sufre en Madagascar malnutrición crónica, la cuarta tasa más alta del mundo. Entre las causas de las dificultades que arrastra Madagascar está el clima. La isla se ha visto afectada por el fenómeno de El Niño con grandes sequías. A ellos se suman la pobreza extrema y la corrupción política. Posición número 4. Mozambique. Mozambique es uno de los países más pobres del planeta. En 2020, cerca del 64% de su población vivía por debajo del umbral de la pobreza y el presupuesto nacional dependía aún en gran medida de la ayuda exterior. Alrededor del 80% de la población depende de pequeñas explotaciones agrícolas, que son especialmente vulnerables a las catástrofes naturales. Las consecuencias de la crisis de la deuda de 2016, de los 2 ciclones de 2019 y de la COVID-19, además de los conflictos armados en el norte, suponen retos adicionales para el desarrollo del país. Para afrontar eficazmente esos complejos retos en Mozambique, Suiza combina las herramientas de la cooperación al desarrollo, la ayuda humanitaria y la política de la paz. A nivel nacional, Suiza promueve el diálogo político y apoya al gobierno en sus diversas reformas institucionales. Además, trabaja de forma descentralizada con la población local, concentrando su ayuda en el norte del país. El programa 2022 a 2025 hace hincapié en la mejora del acceso a los servicios básicos y en el incremento del empleo y de los ingresos. Posición número 3. Somalia. Somalia es uno de los estados más frágiles del mundo. La crisis humanitaria en Somalia, que perdura décadas, es una emergencia compleja prolongada que consiste en sequías devastadoras, inundaciones, desnutrición, inseguridad alimentaria, enfermedades, guerra y el desplazamiento interno de más de 2.6 millones de personas. Somalia es uno de los 10 países más pobres del mundo, con aproximadamente el 43% de su población viviendo en pobreza extrema, con menos de $1 por día. El acceso al agua entonces es vital, pero solo el norte y el sur tienden a recibir precipitaciones adecuadas. La escasez de agua es común. Algunos niños pasan la mayor parte del día buscando agua y luego llevando la pesada carga durante muchos kilómetros hasta casa. La diarrea es común, ya que el agua utilizada no siempre es limpia, y esto puede ser peligroso para los niños, especialmente para los niños pequeños. Posición número 2. Sudán del Sur. El Sudán del Sur se encuentra con la doble dificultad de lidiar con el legado del conflicto y la inestabilidad constante, y hacer frente a enormes necesidades de desarrollo. Más de la mitad de la población vive por debajo del umbral internacional de la pobreza. La mayoría de las personas pobres del país vive en las zonas rurales, donde reside el 84% de la población.
La pobreza rural en el Sudán del Sur está relacionada con el conflicto prolongado, el desplazamiento de la población, la escasa cobertura de servicios básicos, el aislamiento geográfico, la falta de mano de obra cualificada y la baja productividad. El resultado es la pobreza arraigada y las escasas opciones de movilidad social y económica. La agricultura se considera el principal motor del desarrollo económico y rural. Pese a su pobreza, el país tiene importantes recursos minerales. Es especialmente rico en petróleo, y como consecuencia del resultado del Acuerdo de Paz de 2005 también participa en los beneficios de los mismos. Según un estudio del Banco Mundial, con los ingresos del petróleo que se acumulan en el gobierno autónomo, sería suficiente para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población del Sudán Meridional. Posición número 1. Burundi. Y hemos llegado a la posición número 1. Burundi, el país más pobre del mundo, es un pequeño país y litoral situado en el corazón de la región de los Grandes Lagos de África. Esta nación densamente poblada ha sufrido los estragos de casi 12 años de guerra civil y conflicto desde 1993. La gran mayoría de los pobres del país son pequeños agricultores de subsistencia que luchan por reponerse del conflicto y sus consecuencias. La proporción de tierras fértiles disponibles para la agricultura se está reduciendo debido al elevado índice de crecimiento demográfico del país. El largo periodo de conflicto repercutió negativamente en el sector agrícola, al igual que en el sector ganadero. La inseguridad alimentaria y la malnutrición se están convirtiendo en un problema crónico para este país. Y hasta aquí nuestro top 10 de los países más pobres del mundo en Top Plus. No olvides darle like y suscribirte.